Consideramos ahora la etapa de difusión turbulenta. En la etapa de difusión turbulenta, el calor es transferido desde la superficie del suelo más caliente hacia la capa atmosférica que está por encima. El eje vertical Z representa la altura sobre el suelo. La capa límite o subcapa laminar es la fina película que cubre el suelo y todos los objetos en contacto con el aire atmosférico. En esa capa de mínimo espesor, la transferencia de calor se realiza completamente por conducción molecular. Y en este sentido, tiene el mismo comportamiento del movimiento de calor en los sólidos. Por encima, la diapositiva presenta un elemento de turbulencia que de manera típica adopta la forma de un torbellino o remolino. Este elemento de turbulencia presenta un movimiento que, aunque de carácter irregular, puede separarse en dos componentes. Uno horizontal sobrepuesto al viento, aunque también la atmósfera puede estar en calma, y otro vertical que representa el flujo de calor sensible transportando el calor hacia arriba. La difusión turbulenta presenta distintas causas o factores determinantes. De acuerdo al factor determinante, la convección puede clasificarse como convección libre y convección forzada. La convección libre, en este caso el movimiento se origina por diferencias de densidad en el campo gravitatorio asociadas al calentamiento desigual de la superficie terrestre. Este es un efecto de flotación. En el caso de la convección forzada, el movimiento resulta alterado por la acción de fuerzas externas como el viento y la rugosidad del terreno. Durante el día, ambos tipos están presentes en mayor o menor grado, pero de noche, solo la convección forzada puede actuar, debido a que el enfriamiento nocturno origina una capa de aire más denso cerca del suelo que impide el efecto de flotación. Esta diapositiva es una extensión de la anterior, para mostrar que la difusión del calor sensible, H, en la atmósfera es realizada por un conjunto innumerable de elementos de turbulencia que tienen distinto tamaño e intensidad. Esta multiplicidad es producida por la condición variable y el estado irregular que presenta, por lo general, la superficie del terreno. En su forma clásica, el flujo de calor sensible hacia la atmósfera, H, tiene una expresión matemática análoga a la del flujo de calor en el suelo, S. Como muestra la diapositiva, el valor de H, el signo negativo representa la disipación del calor disponible en el plano, depende de dos factores. Uno es el gradiente térmico, es decir, la variación de la temperatura con la altura, que representa la fuerza o impulso y su signo determina el sentido del flujo. El otro es el coeficiente de intercambio turbulento, en este caso representado con la letra A, que resulta de la multiplicación de la densidad del aire por el coeficiente de intercambio turbulento. Es una medida de la capacidad del aire para realizar el transporte vertical de calor. Recordemos que Cp representa el calor específico a presión constante. Si comparamos la expresión de H con la de S, vemos que son absolutamente análogas. Conviene tener presente el capítulo sobre transporte de calor en el suelo. Si bien la transferencia de calor en el aire, H, obedece al mismo tipo de ley que rige el transporte de calor en el suelo, S, tiene un orden de magnitud mayor debido a que el coeficiente de conductividad térmica específica del suelo es mucho menor al coeficiente de intercambio turbulento. Esta diferencia explica entonces por qué H es un mecanismo de disipación mucho más eficiente que S. La figura representa la variación del coeficiente de intercambio, A, en relación a la velocidad del viento. Durante la noche,
El enfriamiento de la atmósfera próxima al suelo inhibe la ocurrencia de la convección libre. El aire más denso está por debajo y no puede subir, de modo que la atmósfera se encuentra en un equilibrio absolutamente estable. Por esta causa, la capacidad del aire para producir transporte de calor en la atmósfera se circunscribe a la acción del viento. A mayor velocidad, mayor resulta la capacidad de intercambio. Durante el día, las dos formas de convección pueden presentarse simultáneamente, de modo que la atmósfera, bajo estas condiciones, adquiere relativamente mayor capacidad de intercambio. Las curvas durante el día están por encima de las nocturnas. Con el viento en calma, cuando la velocidad del viento tiende a cero, solo la convección libre puede realizar el intercambio de energía en la atmósfera. Y, como se indica en la figura, constituye un proceso que presenta alta capacidad para realizar el transporte vertical de calor. Luego, a medida que la velocidad del viento comienza a aumentar, se produce primero un proceso refrigerante sobre la superficie que reduce la intensidad de la convección libre, hasta que las curvas alcanzan un mínimo. A medida que la velocidad del viento continúa aumentando, con el predominio ahora de la convección forzada, el intercambio vuelve a incrementarse hasta alcanzar valores que se presentan como una extensión de las curvas de convección forzada nocturnas. Anteriormente se presentó el flujo de calor sensible utilizando la expresión clásica de difusión. Montis, en la década del 60, propuso emplear el método de la resistencia eléctrica como modelo para representar el intercambio vertical de calor. Conociendo que la intensidad de la corriente eléctrica, I, es directamente proporcional a la diferencia de voltaje, B, e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, R, la intensidad del flujo de calor, H, se puede expresar de manera análoga como un proceso que es directamente proporcional al gradiente de la temperatura, es decir, la diferencia entre la temperatura superficial y la temperatura del aire, e inverso respecto a la resistencia superficial, RA. Estas expresiones son análogas, ya que en ambos casos la intensidad del flujo de calor depende directamente del gradiente térmico, y, mientras la forma clásica lo determina de acuerdo a la capacidad de la atmósfera en favorecer el intercambio vertical, el método de la resistencia lo plantea de manera inversa respecto a la resistencia aerodinámica que impone la superficie en contacto con el aire. A continuación, los conceptos presentados hasta aquí serán aplicados de manera hipotética a una hoja para analizar el balance de energía bajo distintas condiciones de hidratación y de esta forma comprender su importancia vital en la determinación de su estado térmico. Partimos de la expresión del balance de energía aplicado a una hoja, cuyo escaso volumen permite asumir que el término de almacenamiento no es significativo y puede ser descartado, es igual a 0. Además, se considera una elevada intensidad de radiación solar, considerando un valor próximo a la constante solar, de manera tal que la temperatura del aire bajo estas condiciones alcanza un valor relativamente elevado de 30 grados centígrados. La primera hipótesis establece la ausencia de mecanismos de disipación. Tanto el calor latente como el calor sensible son iguales a 0. El equilibrio térmico, por lo tanto, se produce solo a partir de intercambios radiativos. Esto es que la radiación emitida, RE, debe ser igual a la radiación recibida. En este caso, la radiación recibida de 1,3 calorías centímetro cuadrado por minuto. Para evaluar la temperatura superficial, TS, se aplica la expresión de Stefan Boltzmann. Tener presente las leyes de radiación de cuerpo negro.
de donde se despeja Ts, que en este caso alcanzaría un valor de 85 grados centígrados, condición evidentemente incompatible con la vida. A continuación, de acuerdo a lo que vimos antes en la clase, se admite que para una hoja bien hidratada, toda la energía disponible se disipa completamente como calor latente. Es decir, la energía se emplea para producir la evaporación. De modo que el calor sensible es igual a cero. Retomando el modelo de Montis, método de la resistencia, H adopta un valor nulo cuando la temperatura superficial es igual a la temperatura del aire. Y de esta forma, la temperatura superficial alcanzaría un valor de 30 grados centígrados que no produce ningún intercambio de calor sensible con el medio. Finalmente, en la medida que el agua disponible comienza a ser insuficiente para la hoja, planta o cultivo, dependiendo de la escala, no toda la radiación neta se puede disipar como calor latente, y parte del calor también se disipa como calor sensible. Esto acontece si y solo si la temperatura de superficie es mayor a la temperatura del aire. Es decir, existe un gradiente térmico que conduce el flujo de calor sensible hacia la atmósfera circundante, contribuyendo a mantener de esta forma la temperatura de la hoja en niveles compatibles con la vida. Se desprende de aquí que cuanto mayor sea la tasa de evaporación o de transpiración del cultivo y menor cantidad de energía puede disipar como calor latente, la temperatura de superficie necesariamente debe aumentar por encima de la temperatura del aire para permitir que H incremente su contribución en consecuencia. Siendo la temperatura de superficie mayor a la temperatura del aire, una medida que expresa la contribución del calor sensible en el balance de energía de una planta o cultivo, también representa de manera indirecta que la tasa de evaporación está restringida, proceso que la planta regula a partir del cierre estomático, y pone de manifiesto en consecuencia la ocurrencia de estrés hídrico. Evaluar la condición de estrés hídrico, sequía, de un cultivo durante su ciclo resulta muy importante en términos agronómicos, para hacer la oportuna reposición de agua cuando existe eventualmente la posibilidad de regar, y también para explicar las mermas productivas que se presentan al final del ciclo dependiendo del momento de intensidad del estrés hídrico. Una manera de medir y registrar el valor de la temperatura superficial, además de la información que brindan los canales térmicos de los satélites de observación de la Tierra, es por medio de fotografías térmicas directamente sobre el cultivo con dispositivos fotográficos como muestra la diapositiva. Un dispositivo acoplado al celular adapta la cámara fotográfica para captar la energía térmica, entre 800 y 1400 nanómetros, que emite un objeto y transforma el valor de energía en temperatura superficial. Para mostrar un ejemplo del comportamiento de la temperatura superficial Ts en función del contenido de agua disponible para el cultivo, se presentan resultados experimentales obtenidos para un cultivo de maíz durante un ensayo que evaluó 3 tratamientos: I0 de secano, I2 con el 77% de capacidad de campo e I3 con el suelo mantenido a capacidad de campo. En este caso, las mediciones de temperatura superficial se integraron para representar la temperatura del dosel o canopeo, TD, y el indicador de estrés que se utilizó para diferenciar los tratamientos fue la diferencia entre TD y TA, o sea, la temperatura del aire. En este caso, la mayor diferencia indica una condición de estrés hídrico más intenso. Las figuras muestran para 4 días seleccionados durante el ciclo la variación de la temperatura, de la diferencia entre la temperatura del dosel y la temperatura del aire a lo largo del día para los 3 tratamientos. Se propone deducir una explicación racional de este comportamiento
basada en la información presentada anteriormente.